buenos días a todos, todas los que nos están escuchando aquí en la zona del Palomar, Morón, Gran Buenos Aires, capital, a donde llegamos por aire desde Radio La Luna AM 1140, y a todos los que nos están escuchando y esperando con alguna expectativa a lo largo y ancho del país este programa. ¿Qué decimos en este programa de La Brújula? La Brújula, que vamos lunes y martes de 12 a 14 horas, y hoy, martes 19 de marzo del 2019, siendo las 12 horas y 3 minutos, y con una temperatura que no me fijé, pero debe andar en los 19 grados aproximadamente, por lo menos en esta zona, conforme nos anunciaba el pronóstico del tiempo, en un día bastante nublado. Bueno, damos comienzo a esta nueva audición, saludando también a nuestra amiga de Corrientes, Mónica Colunga, que retransmite el programa desde Radio Fénix 92.1 MHz. Buenos días, Corrientes, buenos días, Resistencia, Chaco, y también buenos días, Uspallata, Mendoza, donde el programa se retransmite desde FM 88.9 Radio La Paquita. Así que bueno, a todos, muy buenos días. La verdad que es un gusto estar de nuevo, después de la semana pasada que nos tomamos un poquito de descanso, que estuvimos un poquito en la costa y que después cuesta un poquito retomar, como a todo el mundo. Ayer volvimos, espero que la hayan pasado bien en el día de ayer, con estos comentarios y estas entrevistas que venimos haciendo siempre en una dirección determinada, que todo el mundo, que no la ocultamos, que todo el mundo la ha descubierto, por lo menos los que nos escuchan, que siempre está orientada en una dirección hacia la posibilidad de crear en la Argentina una sociedad cada día más justa, más moderna, con mayor bienestar, que ese bienestar sea, como indica la Constitución, general, no para algunos. Por eso muchas veces algunos dicen, bueno, pero, y a mí me lo dicen, pero usted critica mucho al gobierno. La verdad que lo critico básicamente porque el gobierno se preocupa del bienestar particular, privado, de algunas empresas, de algunos sectores, y descuida el bienestar general. Entonces, claro, los bancos ganan fortunas, las petroleras ganan fortunas, las energéticas y muchos grupos concentrados ganan verdaderas fortunas, los que realizan peajes, esa gran estafa que la semana que viene vamos a hablar con Ricardo Lasca, porque nos hemos comunicado ayer. Él va a ir a las audiencias que se van a hacer hoy y mañana en La Plata, así que la semana que viene nos vamos a estar comunicando con él, porque los precios van a aumentar un 33%, quiere decir que el viaje que yo hice a Villa Gesell y que ida y vuelta en peajes gasté 760 pesos, si lo hiciera dentro de unos días va a salir más de 1.000 pesos. Entonces, bueno, hay sectores que ganan, pero son sectores muy particulares, los que especulan en la timba financiera, en fin, pero la inmensa mayoría, los que trabajan, etcétera, bueno, sufren las consecuencias de una política que viene haciendo sufrir a los jubilados, a los pensionados, a los trabajadores en relación de dependencia, a los trabajadores independientes, a los comerciantes, a muchos sectores de la industria, casi todos los sectores de la industria pequeña, mediana y también de la industria grande, a la clase trabajadora en términos generales, a las amplias clases medias. Entonces, me parece que por eso criticamos al gobierno, no porque tengamos un ánimo criticón contra el gobierno. Ojalá tuviéramos que elogiar al gobierno. Pero claro, fíjese que cuando hoy usted ve que un investigador del CONICET tiene un salario que no alcanza la canasta mínima, entonces una beca doctoral está en 23.000 pesos en el CONICET y una canasta básica de enero es de 26.000 pesos.
Entonces usted dice, pero ¿cómo es? El investigador, quien se quiere doctorar en el CONICET, que sería casi la vanguardia científica, técnica de nuestro país, tiene sueldos prácticamente de hambre. Realmente usted observa la orientación del gobierno. Acá Marcos Peña ha dicho ayer que tanto el cristinismo como sería Roberto Labaña expresarían el pasado, dice algo así como que son fuerzas retrógradas. Bueno, la verdad que Marcos Peña debería reflexionar sobre este gobierno que maltrata tremendamente el desarrollo científico y tecnológico de la Argentina, que representa un atraso para la Argentina monumental, la falta de atención al problema educativo, por más que hagan propaganda política, lo cierto es que no hay interés, la miseria que ganan los profesores, los maestros. Dicen, no, pero tienen varios meses de vacaciones. Son dos cosas distintas. Ganan una miseria y estamos en los últimos puestos en el mundo en salario docente. Entonces, claro, uno se ve en la obligación de criticar. Ahora bien, algunos dicen, ojo, que los problemas este gobierno los pudo haber agudizado, pero los problemas venían del gobierno anterior. Sí, puede ser. Y el gobierno anterior, con todo derecho, podría decir, venían del gobierno anterior. Aquel que con un Estado mínimo, tal cual quieren los liberales, estalló en el 2001. Quiere decir que la crisis no queda afuera del horizonte si el Estado es chiquitito, como era en el 2001, igual la Argentina saltó por los aires. A su vez, aquel gobierno podría decir, pero miren, esto me estalló a mí, pero venía del gobierno anterior. Bueno, así podríamos ir, diríamos, hasta antes de las invasiones inglesas. Realmente tenemos problemas estructurales y salvo algunos pequeños periodos donde el mundo nos sonrió, quizás en algunos casos por las tragedias que vivía el mundo como las guerras, Argentina vive estructuralmente en problemas. Y frente a esos problemas hay que aportar soluciones. Bueno, en eso estamos, no los quiero aburrir. Yo les diría que vamos a ir a un primer tema porque vamos a tener un programa bastante nutrido de concurrencia. Vamos a hablar con Graciela Dubrés sobre todo esta operación de los iraníes entrando a la Argentina en esta fecha. Un iraní con una barba negra, ¿no? Que uno dice prácticamente de película. ¿De qué se trata todo esto? Le vamos a preguntar a Graciela Dubrés. Después vamos a hablar con Romina Garuti, que es de Vélez Social, es decir, sobre lo que fue la jornada de reflexión de la mujer en Vélez Sarsfield, así que también con ella vamos a estar hablando sobre lo que me parece que fue un acontecimiento muy importante, porque un club de la talla, de la dimensión, de la jerarquía de Vélez Sarsfield, promoviendo la participación activa de la mujer, las reivindicaciones de género y la igualdad, me parece que es un tema que bien vale la pena. Después vamos a hablar con Jorge Costas, que es un vecino de acá, de la zona de Aedo, amigo, militante del GEN. Bueno, vamos a preguntarle qué se trata este documento, Esto queremos para la patria. Y bueno, y después vamos a tener un montón de otras cuestiones. Pero antes me gustaría escuchar Sorba el Griego para empezar el primer tema del día, que tendría que ver con el socialismo. Usted se preguntará por qué Sorba el Griego, y yo le voy a decir, hace unos años atrás, en Grecia, entró en una crisis tremenda, allá por el 2011, tenía una deuda de más de 300.000 millones de euros, se le habían descontrolado las cuentas, la población entró en una política de ajustes, el sufrimiento de los griegos fue muy grande, las privaciones, las dificultades, en fin, prácticamente se habían quedado sin energía, en fin, todos los problemas que vienen cuando un país entra en una profunda crisis. Y en aquel momento, en el marco de una profunda crisis,
apareció unas imágenes de alguien que en una calle peatonal, con unos músicos que estaban tocando, le pide a los músicos que empiecen a tocar Sorba el Griego, y el hombre se pone a bailar Sorba el Griego. Esto lo pueden encontrar en internet porque se va a reproducir en muchos lugares, incluso en la Argentina se va a reproducir algo similar. Y entonces mucha gente empieza a bailar Sorba el Griego y se ponen unos y otros a la par. Y termina en una fiesta tremenda, hermosa, divina, con una alegría extraordinaria, en medio de la crisis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces no valoramos lo sencillo que puede ser la vida si en lugar de pensar en un consumo suntuario excesivo, a veces inútil, a veces de lujo, a veces que no tiene mayor sentido, pensamos no en un consumo austero, ni en un consumo mínimo, pero sino en un consumo razonable, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llegar a ser felices sin tener necesidad de cambiar el coche todos los años, de hacer esfuerzos tremendos para comprar todo aquello que no tenemos, o volver a comprar lo que tenemos y creemos que se puso viejo y a los ojos de quien nos mira lo tenemos que cambiar? Este consumismo permanente al que nos ha llevado el capitalismo y que en definitiva lo único que ha generado es la insatisfacción de millones de personas y la sobreabundancia de otros. En esa sobreabundancia algunos cambian el coche por uno infinitamente más caro, hacen esfuerzos para tener un coche de máxima gama, pero resulta que la satisfacción que le otorga ese coche es apenas insignificantemente superior a la de su coche anterior, y rápidamente se genera la desilusión por este consumo desenfrenado, mientras que otros lógicamente no alcanzan el consumo. Si pudiéramos establecer una banda inferior de consumo y una banda superior de consumo, entre las cuales podríamos realizar toda nuestra vida, todas nuestras aspiraciones, nuestras ilusiones, nuestros sueños, sostenido todo aquello, todo ese consumo en el trabajo, pero donde nadie esté privado de un consumo mínimo, que le dé dignidad a su vida, y donde nadie tampoco tenga, más allá de un consumo que sea razonable, por suntuario que parezca, pero que tenga algún límite de una u de otra manera, veríamos que quizás pudiéramos ser felices en una sociedad que no necesariamente tuviera que sacrificar toda la vida de tanta gente en aras de mantener el consumo allí arriba. Y lógicamente que esto es tan solo un pensamiento. Puede haber muchos otros pensamientos en torno a esta y a otras cuestiones que tienen que ver además cómo producimos los elementos, los bienes y los servicios que vamos a consumir. Porque como la tecnología evoluciona, la productividad crece, cada vez necesitamos menos cantidad de horas para producir los bienes y los servicios que necesitamos justamente para ese buen vivir. Y claro, hace muchos años atrás, allí por la década del 90, un modelo que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que había empezado con una matriz, con una idea comunista, y sobre la base de algunos yerros muy importantes, de errores conceptuales, propios también de aquella etapa histórica, no nos vamos a poner a juzgarlos. Lo cierto es que después de atravesar una enorme historia que lógicamente no viene al caso, pero que en algún momento probablemente podamos comentar con algún historiador, se derrumba en el año 91 la Unión Soviética. Y entonces algunos teóricos dijeron, bueno, se terminó la historia, señores, aquí ha emergido el capitalismo para siempre, porque hemos llegado a la cúspide
de la realización de la humanidad. Y este capitalismo de libre mercado, sostenido en los principios del neoliberalismo, es lo que se va a quedar para la eternidad, porque esto es lo que le va a traer holgura, abundancia y felicidad a todos los seres humanos. Pasaron los años, desde aquel 91, ya llevamos 28 años, y la verdad que esto no ha ocurrido. Muy por el contrario, lo que se observa es que se han agudizado las contradicciones entre los seres humanos, donde una minoría concentra toda la riqueza, o buena parte de ella, y grandes mayorías no reciben prácticamente nada. Entonces, sobre la base de esta nueva realidad, The Economist, el famosísimo periódico, realiza un análisis sobre socialismo milenial, es decir, el socialismo de gente joven. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que se ha puesto de nuevo de moda. ¿Y dónde se puso de moda? ¿Quizás en algún lugar periférico del planeta? No. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Gran Bretaña. En Estados Unidos, quienes mejor lo representan son el próximo candidato a presidente, que puede ser presidente socialista de los Estados Unidos por primera vez, un socialista presidente de los Estados Unidos, Bernie Sanders, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, que representa una sensación. Y en Gran Bretaña, Jeremy Corbyn, del Partido Laborista. Y dice The Economist: el socialismo vuelve a aparecer porque ha formado una crítica incisiva de lo que ha ido mal en las sociedades occidentales. Y se encuentra sorprendido The Economist que el socialismo milenial tiene entre los jóvenes de entre 18 y 29 años una mirada positiva en el 51%. Y cuando se les pregunta a una cantidad muy importante de jóvenes entre su visión positiva del capitalismo y del socialismo, el socialismo logra 55% y el capitalismo 45%. Este fenómeno es realmente muy particular, porque está ocurriendo nada menos que en los países más desarrollados del planeta. Y eso los lleva a ellos a replantearse qué es lo que está pasando, que el capitalismo no logra seducir a los jóvenes. Y entonces se encuentran que habría dos causas fundamentales. Una, la negligencia sobre el medio ambiente. El capitalismo tiende a no darle importancia al medio ambiente porque para optimizar la ganancia, si hay que explotar un yacimiento hasta contaminar el ambiente, se lo hace. Si hay que hacer minería a cielo abierto con cianuro, se lo hace. Si hay que hacer fracking y romper las rocas y generar situaciones de las cuales todavía no sabemos a fondo cuáles serán las consecuencias últimas, pero que contaminan el agua, pues bien, el capitalismo contamina el agua con tal de obtener ganancias. Entonces, si hay que barrer con un bosque porque efectivamente vamos a sembrar algo transgénico, barremos con los árboles del bosque. Si hay que utilizar agrotóxicos para la producción agropecuaria y eso sirve para optimizar la próxima cosecha y ganar más dólares, pues lo hacemos. Y ahí está una de las razones por las cuales los más jóvenes comienzan a tomar una cierta distancia de esta explotación que se hace por parte del capitalismo de la naturaleza. Y también, lógicamente, la falta de atención, dice, por parte de los representantes del capitalismo en áreas tan sensibles como la educación pública o la salud pública. Lógicamente que The Economist, en su diagnóstico, no le
atribuyen nada de razón a este sector, porque ellos están, más vale, con una idea neoliberal, pero se encuentran con que sorpresivamente, sin que haya tantas experiencias en el mundo sobre el socialismo en la actualidad, más allá de los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Holanda, en fin, que podrían ser expresión de alguna manera de un socialismo avanzado, de un socialismo con nuevos equilibrios sociales y ambientales. Bueno, no hay una experiencia así que esté enamorando a los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes se estarían volcando a ese socialismo? Bueno, buscan las razones, y las razones más o menos siempre pasan por lo mismo. Hay un estudio de Tomás Piketty del año 2018, que es un estudio que afirma que el 1% más rico y el 50% más pobre registraron mayores ingresos entre 1980 y 2016, aunque los primeros tuvieron el doble de aumento del que recibieron los segundos. Mientras tanto, el 49% del medio quedó exprimido, sin ganancias. Es decir, se dio un fenómeno que también se podría repetir en la Argentina, donde los más pobres reciben a través de alguna acción del Estado, a través de planes o lo que fuera, una cuota de supervivencia, los de arriba concentran muchísimo la riqueza y las capas medias son exprimidas y son las que se empobrecen sistemáticamente. De allí que este modelo comienza a tener grandes rechazos, y de allí que este modelo comienza a engendrar una nueva generación de gente muy joven, de gente que no está intoxicada con experiencias del pasado, que no son estatistas, que no son socialistas como algunos pretenden, que el socialismo es una foto en blanco y negro y que está allí y quedó así para siempre. No, no, no. El socialismo también es vida, el socialismo es renovación, el socialismo es dialéctica, el socialismo es dinámico, se va adaptando, va comprendiendo, los que van adhiriendo al socialismo van comprendiendo los fenómenos de la historia, sociológicos, tecnológicos, y van, lógicamente, adaptando la idea del socialismo, que es la idea de la solidaridad humana, que es la idea de la justicia social, que es la idea de la equidad en una sociedad, que es la idea del bienestar general, las van adaptando, y el gran fenómeno es que va ocurriendo no de la periferia, que es la que más sufre, al centro, sino probablemente del centro a la periferia, lo que indicaría básicamente un fenómeno nuevo. Esto podría dar lugar a grandes cambios políticos, y entre esos grandes cambios políticos podría ocurrir el que les dije antes, que Estados Unidos, después de Donald Trump, tenga un gobierno socialista. Ahora, ese gobierno socialista podría, en caso de que Bernie Sanders gane la interna en el Partido Demócrata, cosa que es muy probable, porque los jóvenes que se incorporan a la política ya con predisposición al socialismo son los que llenan los mitines, los actos de Bernie Sanders. Entonces eso tiene una fuerza muy grande en las universidades, en los barrios, en todos lados. Entonces, si hubiera un presidente socialista en Estados Unidos, ¿podría cambiar absolutamente todo? Claramente que no. No podría cambiar todo. Pero podría ocurrir que tuviera algunas diferencias muy significativas, porque sería como cambiar una mirada sobre el mundo. Y esa mirada sobre el mundo podría ser que dé origen, por lo menos, a un nuevo proceso histórico en esta etapa del desarrollo tecnológico, donde las sociedades sean un poquito más justas, un poquito más iguales, donde los sectores más postergados puedan elevar su condición social, donde definitivamente aceptemos que hay un cambio climático al cual los hombres aportamos y debemos revertirlo, regenerando
la naturaleza, dejando de agredirla a la naturaleza, y donde los países entre sí también puedan lograr un cierto equilibrio, y donde el principio de solidaridad entre los pueblos pueda volver a instalarse en el debate en la comunidad internacional, y donde la lucha contra la pobreza, la exclusión, la marginación, el analfabetismo, el hambre, el abandono, sea una lucha de todos, de toda la humanidad. Lógicamente que esto es una situación idílica, porque quizás, aunque gane Bernie Sanders y tengamos un presidente socialista en los Estados Unidos, quizás no se pueda lograr todo esto en torno al equilibrio social, la defensa de la naturaleza y las nuevas relaciones humanas entre todos los pueblos del mundo. Pero si tan solo diéramos un pasito, tendríamos que pensar que ese pasito fue posible porque está irrumpiendo en el planeta Tierra y nos llena de optimismo una nueva generación con nuevos valores que va más allá del consumo infinito, que no está reclamando consumo infinito, que no está reclamando cambiar el coche todos los años y malgastar los recursos que nos brinda la naturaleza y quemarlos irresponsablemente todo el tiempo, sino que está teniendo una nueva mirada sobre la vida, mucho más inteligente, mucho más equilibrada, mucho más proporcional a lo que el ambiente nos puede brindar, a lo que el planeta Tierra nos puede brindar, y poder generar entonces sí condiciones de vida más dignas para todos y posibilidades de conquistar la felicidad para todos, para todas, en todos los países del mundo y en todos los rincones del planeta. Y eso, creo yo, que nos saca un poco de esta vorágine que tenemos en la política argentina, donde nos vemos obligados a criticar al gobierno, sobre todo al gobierno del FMI, que es el que efectivamente gobierna hoy la Argentina, y nos pide más ajuste sobre la pobreza. Bueno, nos salimos un poquito de esta métier, complicados, porque cae el poder adquisitivo de jubilados, de trabajadores, de los comerciantes, de los industriales, porque suben las tarifas de manera irresponsable a niveles... Bueno, salimos un poquito de esto y nos metemos en un ambiente que nos está indicando que hacia adelante la humanidad puede dar algunos pasos significativos. Lógicamente, no serán sin dificultades, no serán sin resistencias, no serán sin ataques, muchas veces salvajes, pero quizás en paz estemos en condiciones de mejorar la calidad de vida de todos. Bueno, ha sido nuestra nota editorial que pensábamos hacer con el doctor Mario Kiektik, pero él lamentablemente tenía que atender su consultorio. Le mandamos un fuerte abrazo, lo dejamos para la semana próxima, donde vamos a hablar con él sobre estos fenómenos del socialismo que algunos daban por muerto y parece que no está muerto el socialismo y no estamos muertos quienes creemos que la sociedad es perfectible y que hay cambios deseables y que esos cambios deseables no pueden hacerse a través de medios injustos o medios que no sean loables, nobles, legítimos. No, los fines y los medios tienen que ser todos loables, legítimos, nobles, para poder realmente encaminarnos hacia una sociedad un poquito mejor, que las generaciones que nos siguen no digan la herencia que nos dejaron. No, tenemos el deber de hacer de nuestro mundo algo un poquito mejor de lo que recibimos. Y si generación tras generación lo vamos haciendo, los seres humanos vamos a poder transitar esto que es tan maravilloso, que es vivir sobre este planeta. Único planeta donde los astrónomos que estudian el universo, que estudian el cosmos, que estudian las galaxias, es el único planeta donde sabemos que hay vida. Y vida inteligente, no es poco, cuidémoslo. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño impas y vamos a ver si alguna voz femenina se incorpora a nuestro programa. Mientras tanto les comento que la consultora Elipsis ya marca que la inflación para este mes
de marzo podría ser del 4%, con lo cual la secuencia de inflación habría ido del 2,9 en enero al 3,8 en febrero al 4% en marzo. Evidentemente las cosas no están para nada sencillas porque evidentemente los ingresos no se corresponden con esto que nos está atacando permanentemente, que es el proceso inflacionario, que es como algo que corroe el bolsillo de los argentinos de manera permanente y que deteriora la calidad de vida, las posibilidades de estar tranquilos, de vivir en un país en paz y con satisfacción para todos. Bueno, dado que no recibimos lo que estábamos esperando, vamos, si le parece, acá el operador que está posibilitando que esto salga al aire, Héctor Didío, y que realmente es un operador de primera, de lujo, que no se enteren las grandes radios que lo tenemos nosotros porque van a venir a buscarlo. Yo creo que él por ahí se va también si lo vienen a buscar, pero les puedo decir que es de primera y ahora le voy a pedir entonces que nos pase algo de música para esperar algún llamado de una voz femenina. Qué temón, ¿eh? Yo creo que tenía que ver con El Llanero Solitario. ¡Qué bueno! Ahora, digo, El Llanero me parece, yo lo miraba cuando era pibe, ¿no? Podría tener cosas infantiles, lógicamente, y supongo que estaba pensado para niños, pero miren la música de fondo que tenía El Llanero Solitario, impresionante, realmente la música, eso tan hermoso, que no sé cuándo el hombre lo habrá ideado, de dónde lo habrá sacado, pero da cosas que son realmente maravillosas. Estamos en contacto con alguien. Hola. Graciela Dubrés, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, estaba esperando tu llamado desesperadamente porque, ¿sabés qué ocurre, Graciela? Sos alguien a quien podemos consultar sobre cuestiones que son muy oscuras, y esto no, quiero decir que a vos te considero alguien con una linterna en capacidad de darnos claridad en la oscuridad, ¿verdad? Hago demasiado, me halaga mucho, pero sencillamente es cuestión de razonar de a dos. Bueno, pero yo te quiero decir que han entrado dos inmigrantes iraníes, uno con una facha de barbudo, ¿no? Así de árabe tremendo, es como casi una puesta en escena. ¿Qué pensás vos de esto que terminó siendo una suerte de escándalo y prácticamente Clarín lo tiene ahí en primera página, ¿no? Y donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está cumpliendo un papel que nos está defendiendo prácticamente de estos iraníes que vaya a saber a qué vinieron. De los chicos que eran del Hezbollah, que eran dos argentinos de fe musulmana que viven en el Bajo Flores desde que nacieron y alguna vez fueron a conocer a sus tíos que viven en el Líbano y volvieron, hicieron su vida en el barrial como de costumbre, digamos intercambiando con católicos, cristianos protestantes y con judíos sin ningún inconveniente, hasta que la señora Bullrich se le ocurrió que eran dos peligrosos integrantes del Hezbollah porque venía justo a reunirse aquí el G20, pidió que lo tuvieran detenido hasta ese entonces. Los chicos fueron liberados de culpa y cargo de todas las imputaciones, pero se comieron 2 meses en Ezeiza y espero que su abogado defensor esté iniciando las demandas correspondientes para la indemnización, pero que la pague la señora Bullrich de su bolsillo. En el erario público no da, ¿viste? Yo prefiero darle tazas de leche a los chicos de los comederos que estar pagando indemnizaciones por la demencia paranoica de la señora Bullrich. En relación a estos iraníes, yo te digo lo siguiente. Todo suena a un montaje, como hizo el montaje la señora Bullrich con John Wallace,
que fue también declarado inocente de culpa y cargo de todo lo que supuesto complot para remontar el imperio mapuche en parte de nuestra república. Sí tenía John Wallace, sí tiene, y fue a una mediación penal en Chile, una cuestión por algunos llamados atentados, digamos, protestas virulentas de los mapuches, que no, hay que ser muy sinceros, en Chile no los tratan como nosotros los tratamos acá, o los tratábamos. Ahora los destratamos condignamente gracias a la nueva gestión. Pero yo tengo la idea de que puede ser un montaje, porque justo viene el tema del 27 aniversario del atentado contra la Embajada de Israel, que nunca se esclareció, pero además la Embajada de Israel no ha permitido ni facilitado información ninguna en respecto a ese atentado. Han preferido ellos manejarse con su propia información y hacer sus propias hipótesis de quiénes pudieron ser los autores. Puede ser un montaje de eso, pero no descarto otra cuestión mucho más pedestre, por decirlo de esta manera, y vulgar, que se trata de un ensayo de trata de personas. Fíjate que en España, en este momento, creo que salió en el diario La Nación este domingo que pasó, una nota de fondo bastante interesante donde el gobierno español manifiesta su honda preocupación por el incremento de la trata y tráfico de personas a partir de las inmigraciones forzadas, y que los ponen en los lugares de prostitución o trabajo, digamos, esclavo. Y esto pudo haber sido un ensayo de traer una mujer a ver cómo pasaba. De hecho pasó rápidamente, y después por otras razones que son más bien de orden administrativo, técnico-administrativo, se dan cuenta de que estos eran pasaportes falsos, a pesar de que ya España se lo habían dicho. Yo de ninguna manera pienso que se trata de una conexión terrorista iraní ni nada por el estilo. He conversado esto con gente que está mucho más avesada que yo en estas situaciones, y noté estas dos personas que supuestamente van a ser retornadas de manera express a su país de origen en cuanto se terminen con todos los trámites burocráticos. No registran antecedentes en Interpol, no registran antecedentes en ninguna otra parte, y pueden estar sencillamente diciendo la verdad. El muchacho en realidad está muy mal visto la infidelidad en esos países, pero bueno, pero yo me tiendo más a pensar que puede ser una avanzada de ensayo a ver cómo pasan la trata y tráfico de personas. Si pasa, si no pasa, nos dedicamos a pasarlo por frontera de a pie y no aérea. Sí, y bueno, hay que prestarle muchísima atención a la frontera de a pie. ¿Y no te parece además un tema de distracción? Sí, yo pienso. Porque la verdad es que hay un momento económico horrible del gobierno, viste que vienen inflación galopante, caída de los salarios, caída de las jubilaciones, caída de las ventas, caída del consumo, de la producción, salvo la especulación financiera, el campo y las energéticas, todo lo demás está cayendo, y los tipos van ganando. ¿Puede ser algo así o pensás que ya es demasiado? No, yo no descarto maniobra de distracción, pero yo creo que la señora Bullrich piensa más en términos electoralistas y de efecto mediático. Es muy especialista ella en hacer efectos mediáticos. De hecho, con el G20 se probó, con este caso que te digo de los chicos argentinos de origen libanés. O sea, todos tenemos un origen europeo, oriental, o sea, no, son muy pocos los criollos de pura cepa. Claro. Y bueno, yo me tiendo más a pensar en esto porque justo que el embajador de Israel salga hablando de que bueno, qué casualidad, y que salga diciendo,
lo cual habla muy mal de su gestión como embajador, porque un embajador debe mantener la ecuanimidad y la asepsia, por lo menos públicamente. Luego hará sus advertencias diplomáticas, etcétera, etcétera, pero empezar a hacer hipótesis como haríamos vos y yo en voz alta es impropio de cualquier embajador. Sí, lógicamente. Entonces yo tiendo más a pensar de que se trata de una maniobra propagandística digamos, de aprovechar el momento de que estamos ya en campaña electoral y mostrar que este país está dispuesto a trabajar contra el terrorismo. Afortunadamente, para nosotros siempre hemos sido un pueblo de paz. El único terrorismo que nosotros conocemos es el terrorismo de Estado, de nuestro propio Estado, y de sus cómplices luego, en democracia, de haber encubierto el terrorismo que se ejerció sobre la AMIA o sobre la Embajada de Israel, en un momento donde teníamos justamente de presidente a alguien muy corrupto. Es cierto. Quiero hacer, porque el tiempo se nos va, pero todavía tenemos 5 o 6 minutos. Te quiero hacer otra pregunta. Ya a todas luces, lo que fue una denuncia de Chévez sobre Marcelo D'Alessio, de extorsión, y que cayó en el juzgado de Ramos Padilla, allí en Dolores, se transformó en un verdadero escándalo nacional que va increciendo, y probablemente sea porque lo que esté es sacando a luz toda la inmundicia de las cloacas de los servicios de inteligencia nativos, penetrados además por servicios de inteligencia extranjeros. ¿Qué pensás sobre todo este escándalo que se está justamente, ahora el gobierno pide el juicio a Ramos Padilla y su destitución porque no quiere que sepamos la verdad? Le va a ir muy mal en la feria con eso, Mario. No hay un solo motivo para que Ramos Padilla sea sometido a un jury de enjuiciamiento por mala praxis. Le va a ir muy mal en la feria con ese asunto. Pero por otra parte, estoy absolutamente de acuerdo con vos con lo que decís. Este gobierno se perdió la oportunidad histórica de deshacer la CIDE con toda su mugre y con todas sus excrescencias y formar policía federal de inteligencia en serio para detectar, digamos, estas cosas que quieren detectar, Hezbollah, terroristas iraníes y no sé cuántas historias, y todo, esencialmente todas las cabezas de las mafias operando aquí, de trata y tráfico de personas, de lavado de dinero y sacado del dinero del país, de los empresarios entoncados con comisarios para traficar dinero y droga. Todo eso podían haberlo hecho con un nuevo servicio de inteligencia. ¿Qué hicieron? Reciclaron la CIDE, es cambiar algo para que no cambie nada, una sencilla, digamos, un poquito de Botox, para decirlo en términos cosméticos, y una refrescadita, hicieron la AFI, con antiguos agentes de inteligencia de la peor ralea, y gente que viene de larga data del proceso, de contubernios con el menemismo. Bueno, es una cosa espantosa y escandalosa. Esto viene a salir a la luz fortuitamente, porque hubo alguien con coraje cívico para decir basta ya, no quiero que me chantajeen ni me extorsionen más. Cayó en un juzgado federal impecable, porque no hay nada que decir de Alejo Ramos Padilla, es hijo de Juan Ramos Padilla, juez de Morón, que ha tenido una trayectoria intachable. Y bueno, aquí estamos. No nos habían prometido la transparencia, no nos habían prometido limpieza de gestión. Bueno, esta es la oportunidad, caiga quien caiga, ¿no? Claro. Ahora, escúchame, y vos que estás especializada en todo lo que tiene que ver con cárceles, esto ya es de color y ya casi cerrando porque vamos a la tanda de la radio. Pero Graciela, cuando
Ramos Padilla pide al servicio penitenciario que venga a declarar Marcelo D'Alessio y le dicen no lo podemos llevar porque no tenemos nafta. Y bueno, porque los muchachos tienen esos trucos. Si hay un servicio de inteligencia que jamás se tocó ni se modificó desde la época de la dictadura hasta ahora, porque le prestan pingües servicios al de turno, es el servicio de inteligencia del servicio penitenciario. Y los muchachos del servicio penitenciario, cuando se malesquitan con alguien, le dicen no tenemos nafta para trasladarlo y lo dejan morir adentro de la cárcel o lo protegen. Ahora de las opciones. Escúchame. No llegan para las operaciones, no ahora, lo trasladan a los juzgados, esas cosas. ¿No pueden inventar una excusa un poco más sofisticada? No, porque se lo están diciendo, es un metamensaje. Claro, porque decir... Claro, la excusa es tan pueril, la excusa. No voy porque no tengo nafta. Tomalo muy en serio porque es un metamensaje. Mafioso. Exacto. Tomalo muy en serio porque es un metamensaje. Lo tomo muy en serio porque si eso es más propio de la mafia que... Claro. ¿Cómo decir? Sí. No te hago el mandado. Sí, claro. Y no te hago el mandado. Eso. Es temerario, lo que decís es temerario. Sí. Bueno, Graciela, la vamos a seguir en otra oportunidad porque todos tus aportes son más que interesantes. Te mando un abrazo, compadre. Y en algún momento también te volvés a venir con nosotros y participás todo un programa con nosotros. De acuerdo. Dale, arreglamos. Te mando un beso. Gracias, gracias por la participación. Hemos hablado con la doctora Graciela Dubres. ¿Vamos a la tanda de la radio? Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y ahora estamos en contacto con Romina Garuti de Vélez Social. Buenos días, Romina, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien. Antes de empezar con alguna de las preguntas, quería preguntarte a vos en particular. ¿Vos tenés algún lugar en la comisión directiva, en Vélez? ¿Estás en alguna disciplina? No, yo soy hincha de toda la vida, Ajá. de ir a la casa, socia del club. Bueno, ahora empezamos con las clases de natación, somos socias con mi hija. Uh-huh. Así que bueno, pertenecemos ahí al club desde el corazón. Muy bien, muy bien. Como lo más puro que tienen los clubes son sus hinchas, que realmente lo hacen desde el corazón. Lo demás, vos viste cómo es, ¿no? Lo que nos gusta el fútbol, lo demás hay mucho mercenario, pero no, lo más puro viene de allí. Ahora yo te quería preguntar, básicamente porque aquí le dimos difusión a la jornada de reflexión en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que ustedes realizaron en el Club Vélez Sarsfield y que para nosotros realmente fue una noticia muy significativa porque un club de la dimensión de Vélez, tomando este protagonismo las mujeres, nos pareció que realmente era algo muy interesante. ¿Qué nos podés relatar para la audiencia que sabía que se iba a realizar, pero lógicamente la mayoría no ha ido? ¿Qué nos podés relatar de ese evento que ustedes hicieron con motivo del 8 de marzo, aunque ustedes lo hicieron el día 9, ¿verdad? Sí. Primero pensamos hacerlo el 9, porque el 8 había, lógicamente, mujeres que iban a ir a la marcha, y aparte contextualizarlo un sábado también, que por ahí daba la posibilidad a muchas que trabajaban, como repito esto, que iban a ir a la marcha, no podían asistir. Y la verdad es que empecé a pensar hace un tiempo ya en el sentido de estas mujeres que nos estamos reuniendo para pensar algunas cuestiones que tenemos nosotras y desde nuestros roles también, ¿no es cierto? Claro. Y uno de los roles que tenemos que pensar también es cuál es nuestro lugar como mujer adentro de los clubes, adentro de las hinchadas, ¿no? Bueno, desde qué lugar nos posicionamos y qué es lo que también queremos mostrar con respecto a eso. Entonces nos empezamos a juntar, si bien hay un área de género en el club que está funcionando hace un año ya, y es un club que en la comisión directiva tiene 4 mujeres, es pensable, no es poder juntarnos y pensar. Estos espacios que no muchas veces se dan, pero es reunirnos, es encontrarnos todas juntas. Y siempre desde un espacio de construcción, desde un espacio de reflexión. Bueno, ¿qué podemos pensar para estar mejor? Claro. Así que nos empezamos a juntar y empezamos de esa manera. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para que se empiece a visibilizar esta área?
para hacernos escuchar. También la verdad que hay que estar agradecidas al club, que el espacio se nos dio, ¿no? En un club de la magnitud de Vélez. La verdad que siempre fue positivo, todo lo que pedimos nos dijeron que sí, y eso hay que aplaudirlo, sin lugar a dudas. Muy bien, Así sí. que nos venimos juntando y pensando estas propuestas, bueno, qué características tienen que tener una jornada, qué cosas queremos que haya, cómo la vamos a encarar, desde ese lugar, más que nada. Bien, y participó mucha gente, ¿cómo fue, cómo se organizaron y qué temas trataron? Nosotras nos venimos reuniendo con las dirigentes, con las 4 chicas que forman parte de la comisión, y después había hinchas, socias, mamás de asociadas, éramos ese grupo, y pensamos, bueno, a ver, lógicamente lo primero es el deporte, ¿no? Como eje conductual el deporte. Claro. Bueno, las mujeres y el deporte. ¿Cómo hacemos? Porque, digamos, hay un punto en el que la historia hay que volver a escribirla, ¿no? Porque es el deporte y la mujer, la historia y la mujer, la psicología y la mujer. Entonces, bueno, tenemos que empezar a repensar eso. ¿Por qué aparecen todas estas cosas y la mujer? Porque durante mucho tiempo estuvieron invisibilizadas. Entonces, estamos ahí y hay que empezar a mostrarlo. Entonces, el eje fue el deporte, sobre todo, como para darle inicio, así que estuvieron en la charla Mónica Santino, Verónica Moreira, que son referentes dentro del estudio del deporte con respecto al género. Así que estuvo esa parte como más académica también, parte de las situaciones que se vivían a diario también, particulares de cada una. Hubo clases de defensa personal, hubo pinturas de mujeres. Tratamos de abarcar la mayor cantidad de cosas que tuvieran que ver con eso, ¿no? Bien, bien. Sí. ¿Ustedes trataron el tema de la violencia de género, que es un tema que hoy está instalado en la sociedad argentina? Sí, vino gente, bueno, de esa parte estuvo Paula, que está encargada del área adentro del club, y gente del INADI, también participó, estuvo Carolina, que es referente de fútbol femenino en el club, Mónica Santino, que es palabras mayores dentro de fútbol femenino, en otros espacios, y lógicamente se trató el tema de la violencia de género, cómo se trata, los protocolos que hay también dentro del club y fuera del club, ¿no? Esa parte se charló un poco más con el INADI, con la persona que vino en representación del INADI. Sí, esa arista estuvo, lógicamente. Bien. Bueno, me parece bárbaro que hayan trabajado sobre esa materia. Contame un poquito sobre el fútbol femenino. ¿Cómo está Vélez en ese tema? Está creciendo a pasos agigantados. Ajá, se suman muchas mujeres. Sí, arrancaron hace un año más o menos que empezó a hacerse fútbol femenino. Mira, si no me equivoco, creo que empezó con 5 chicas y hoy hay más de 90 inscritas. Ah, amigo. No quiero mentir con los datos, pero sé que creció muchísimo en un año. Bueno, y ahora, en vistas de lo que viene, creemos que va a ser mucho más. Es algo que se está moviendo mucho y eso hay que celebrarlo. O sea, vos sentís que dieron porque yo te voy a decir, yo soy hincha de Independiente, ¿no? Y cuando iba no importa, cuando iba a la vieja visera, había todo un lugar que era reservado a las mujeres, que cuando cantaban se hacían escuchar, lógicamente, con una voz distinta a lo que suena una tribuna con prevalencia de hombres, ¿verdad? Pero hoy en la cancha, lógicamente, no hay un espacio reservado a la mujer, que me parece mucho mejor, toda la gente está mezclada. Ahora, esto que ustedes están haciendo en Vélez Sarsfield, ¿sentís que es un salto hacia adelante en el sentido de esta invisibilidad que tenía la mujer? Bueno, ahora nosotros también somos protagonistas del club, de la vida deportiva, de la vida y también del barrio que nos rodea, de la sociedad que nos rodea. Mirá, si yo te tengo que hablar de manera personal, yo la verdad que siempre en el club nunca sentí esa diferencia. Cuando iba a la cancha, voy hace muchos años. Pero sí creo que esto es un punto de partida, por eso el título que elegimos fue Primera Jornada,
para que sea la primera de muchas, ¿no? Claro. Sobre todo para esto, para que sean estos encuentros de reflexión. Pueden ser con distintos dispositivos, con distintas dinámicas. Habrá jornadas más largas, algunas más cortas, con distintas personalidades que puedan venir a charlar, pero digamos, que sean, en esto sí creo que hubo un salto bueno, nos estamos juntando para charlar esto, para ponernos de acuerdo, somos mujeres que estamos construyendo en igualdad, ¿no? Que nos estamos reuniendo para aprender también muchas cosas, porque esto es un aprendizaje continuo, y de poner en discusión estos temas. Así que creo que ahí sí es un antes y un después. Es la primera de muchas que queremos hacer. Y bueno, por eso vamos. Por ahí suena ambicioso, pero por eso vamos. No, me parece bárbaro. Me parece que la lucha por la igualdad entre los géneros es un salto cultural de este tiempo histórico. Y bueno, yo coincido con muchos que dicen que este es el siglo de la mujer. Y que este empoderamiento que están teniendo es un salto de calidad no solo para las mujeres, sino para la convivencia entre todos, para hacer una sociedad mejor. Así que por eso me interesaba esta jornada, que lógicamente espero que continúe en no mucho tiempo. Sí. Nosotras con esto vamos a seguir, nos seguimos juntando, no es que quedó en el sábado a las 8 de la noche cuando terminó y no hablamos más, no, de hecho seguimos conversando sobre lo que tenemos como para proponer, las ganas que tenemos de seguir con esto, así que vamos para adelante. Bueno, perfecto, Romina, te agradezco mucho esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio también, porque esto para nosotras es súper importante. Mientras esté este programa, La Brújula, ustedes van a tener el espacio, este micrófono abierto, porque son cosas de nuestro interés que hacen a lo que nosotros tenemos como mandato constitucional, que es el bienestar general. Me encanta. Y ustedes, realmente, las mujeres tantos siglos postergadas, que estén irrumpiendo de esta manera, es algo realmente maravilloso que yo creo que todos le tenemos que dar la bienvenida. Así que siempre tendrán este micrófono abierto, Romina. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Y hasta siempre. Un cariño. Chao. Bueno, hemos hablado con Romina Garuti, de Vélez Social. Realmente me parece muy loable esto que han hecho, que es reunir a las mujeres, convocar a las mujeres en un club que generalmente, aunque ella dice que efectivamente allí, por lo menos desde en los últimos años, han tenido un trato igualitario, pero la verdad es que en la sociedad en general la mujer ha sido un poquito discriminada. Basta ver la diferencia salarial que hay por el mismo trabajo entre un hombre y una mujer, y también la carga de trabajo que tiene una mujer, que al volver al hogar, en general, hasta desde el inconsciente, se la hace cargo de la comida, de atender a los chicos, de lavar los platos, de mantener la limpieza, en fin, creo que estamos dando un salto cultural. Creo que las nuevas generaciones tienen una colaboración entre el hombre o entre el varón y la mujer distinta a la del pasado, y esto me parece que realmente hace a la evolución de la sociedad. Yo a veces cuento que mi abuelo, por vía paterna, Pascual Mazzitelli era gasista, plomero, un hombre de oficio que también aprendió mi viejo y continuó. No sé yo, que soy técnico mecánico, pero él era el hombre de la casa y era el factor dominante, por decirlo en términos del presente, ¿no? Factor dominante porque él llevaba la plata a la casa, lógicamente. Y mi abuela, bueno, lógicamente cumplía el rol que en aquellos años, estoy hablando de 50 años para atrás, cumplían en general las mujeres. Ahora imagínense ustedes, madre de 9 hijos, 9 embarazos, 9 partos,
atender la crianza de esos chicos, hacer la comida para todos, lavar la ropa, no con el lavarropa automático. Qué dura era la vida. Bueno, y sin embargo, el hombre, el factor dominante era el varón. Entonces, que esto cambie es un salto de calidad extraordinario, y creo que esta organización de las mujeres en torno a esta igualdad de género es la antesala de la sociedad que se avecina, que es una sociedad infinitamente más igualitaria que la que tenemos hoy. Bueno, vamos a ir de nuevo a un pequeño tema. Hoy no nos acompañó Daniel de Abrantes, que sigue en Mar del Plata, pero el lunes próximo lo vamos a tener con nosotros. Vamos a ver si se incorpora una voz de mujer a este programa que suena demasiado varonil, y que vamos a darle un poco de feminidad a este programa que bien que nos hace falta. Y bueno, vamos a un nuevo tema musical, y después seguimos con La Brújula. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, después de escuchar ahí un par de minutitos de la música de fondo de La Pantera Rosa. Hoy vinimos con El Llanero Solitario, con Zorro el Griego. Bueno, un programa particular, como es cada uno de estos programas. A veces salen mejor, otras veces peor. Pero anoche yo escuchaba el programa de Carlos Pagni, un periodista realmente muy importante en la Argentina, un periodismo de investigación, de análisis, bueno, que tuvo un editorial que realmente es recomendable, ¿verdad? Bueno, y que después siguen los tramos del programa, y llegó el momento del área económica. Bueno, se habló de economía. Ahora bien, yo estoy sorprendido cómo se habla de economía y se soslaya el tema de la deuda externa. El principal problema económico que tiene la Argentina de estos días es el incremento exponencial de deuda externa hecha por el gobierno de Mauricio Macri. Este es el principal problema. No lo estoy inventando yo, es la realidad. El cálculo que hago es que cuando termine su mandato el 9 de diciembre de este año, Mauricio Macri, recuerden que termina el día 9 a las 24 horas, a las 0 horas del día 10 de diciembre se inicia un nuevo mandato, va a dejar una nueva deuda, que en general las deudas en la Argentina se socializan, es decir, se distribuyen entre todos, una deuda por familia de aproximadamente 600.000 pesos. Agárrese la cabeza, 600.000 pesos, alrededor de $15.000 va a dejar Mauricio Macri en cabeza de cada familia argentina, pero no una deuda en estado muerto, digamos, que usted dice, bueno, pago 10 pesos, debo 10 pesos menos. No. Una deuda en plena ebullición, en plena efervescencia, en pleno crecimiento, con intereses monumentales, enormes, desproporcionados, que como no se pagan los intereses, se suman al capital anterior, y capital más intereses generan un nuevo capital con nuevos intereses, que a su vez, como no se pagan los nuevos intereses, se va a sumar a un capital que va a generar otros nuevos intereses. Es decir, esto es una bola de nieve lo que deja Mauricio Macri. Quien más sabe en la Argentina sobre este tema es Héctor Giuliano, que acaba de hacer una nota del día 17 de marzo que le llama El engendro de la deuda Macri. Sobre este tema, con muchísima más información, vamos a charlar, mate de por medio, el día 30 de marzo,
allí en Escalada 91, Morón Norte, a 2 cuadras de la estación, Escalada 91, a las 6 de la tarde, sábado 30 de marzo a las 6 de la tarde en Escalada 91, para quien quiera anotarlo, para tomar unos matecitos, y mientras tomamos unos mates, con tranquilidad vamos a ver lo que es el principal drama de la economía argentina, drama que personalmente sigo desde el año 82, desde que Alejandro Olmos hizo su primer denuncia contra la deuda ilegal, fraudulenta, ilegítima, odiosa de la dictadura militar que heredó la democracia y que la democracia nunca se la pudo sacar de encima. Pero el país había entrado, después de la crisis del 2001, en un proceso que no sé si se puede llamar de desendeudamiento, pero sí la deuda iba perdiendo gravitación sobre el Estado y sobre las familias argentinas. Hoy, de nuevo, la deuda comienza a tener gravitación en las cuentas del Estado y, lógicamente, en las cuentas de las familias, de las pequeñas y medianas empresas, en fin, de todo el mundo. Cuando se habla de inflación, sin hablar de deuda, es como dejar de lado una de las causas de la inflación. Porque dicen, la inflación es por el déficit fiscal, pero el déficit fiscal es del mismo tamaño que lo que tenemos que pagar por deuda. Si no tuviéramos deuda, no tendríamos déficit fiscal. La trampa fue decir que porque teníamos déficit fiscal heredado del gobierno anterior, había que tomar deuda. Eso era absolutamente falso. ¿Por qué? Porque el gasto público que generaba el déficit se hace en pesos argentinos, que los imprime el Estado argentino. Por lo tanto, no se pagaba ningún interés y era perfectamente controlable, en tanto era una deuda en pesos, que había que contraer efectivamente, pero que contrae el Banco Central, pero en última instancia es en pesos. Que lógicamente, cuando hay déficit fiscal, la emisión de pesos genera inflación, y eso no es bueno. No es bueno, pero es corregible. Se va eliminando el déficit fiscal progresivamente, se emite cada vez menos, baja la inflación, y en 4 o 5 años nosotros podíamos tener las cuentas públicas más o menos equilibradas, sin deuda. ¿Qué hizo Macri? Macri, al endeudarnos, no equilibró las cuentas, hizo populismo financiero. El populismo, ¿por qué critica la élite, los ricos, la oligarquía, el régimen, la clase dominante, como usted le quiera llamar? ¿Por qué critican al populismo? Porque el populismo pone dinero en el bolsillo de los pobres, en el bolsillo de los trabajadores, en el bolsillo de la clase media, y en general estos consumen, y lo consumen porque efectivamente tienen que vivir. Y eso lo ve muy mal la élite. Entonces dice, no, hay que sacar el populismo, hay que bajar el ingreso de esos sectores, que para que consuman menos, y este dinero se concentra en la élite, en el régimen, en los ricos, en la clase dominante, en la oligarquía, como usted quiera llamarle. Pero ¿qué hace esa oligarquía con ese dinero? Lo fuga al exterior. A ver si se toma un segundo en el pensamiento. Si toman dinero del pueblo en pesos, los pesos no se pueden fugar al exterior. Lo que se fuga al exterior son dólares. Para fugar esos dólares, la Argentina tiene que tener dólares. Y como no los producimos a través del comercio, tomamos deuda. ¿Y para qué tomamos entonces deuda? Tomamos deuda
para que los ricos fuguen el dinero concentrado al exterior. Por eso no sorprende a nadie que todo lo que debe la Argentina es más o menos igual a la suma de los capitales fugados de la Argentina. Deuda y fuga es más o menos equivalente. ¿Y quién fuga? ¿Los pobres? ¿Los vecinos de acá, de la zona, son los que fugan? No. ¿Los trabajadores fugan el dinero al exterior? ¿El ama de casa tiene Panama Papers? ¿Tiene dinero en paraísos fiscales? No. ¿Y quién los tiene? Los tiene el 1% más rico, que son los que han fugado 400.000 millones de dólares de la Argentina. Para eso se toma deuda, para que se pueda fugar. Entonces la deuda no se toma por el déficit fiscal. La deuda se toma además porque al imponernos una deuda, por caso del sector privado, pero finalmente el Fondo Monetario Internacional, también nos manejan la economía. Por eso hoy hablar de Nicolás Dujovne es hablar del chiquito que hace los mandados. Quien manda es Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos en una situación donde políticamente nos gobiernan a través del endeudamiento, es decir, a través de un mecanismo financiero. Pero no solo nos gobiernan, sino que además nos saquean, porque las tasas de interés que paga la Argentina, quizás no tanto con el fondo, pero en términos globales, son tasas de interés muy altas, porque el riesgo país es muy alto, conforme indican las consultoras extranjeras. ¿Se interpreta? Es todo un sistema. Por eso nos hablan parcialmente, y cuando nos hablan parcialmente terminamos confundiéndonos. Acá es un sistema que se ha reinstalado y es el sistema de la deuda perpetua. De esto vamos a hablar con otra extensión, con otros detalles y con otros números el sábado 30 de marzo, allí en la Casa del Pueblo de Escalada 91 Morón a las 6 de la tarde, tranquilamente para que se entienda esto. Porque en la medida en que el sistema y los medios de comunicación ocultan el tema de la deuda externa, hay fenómenos que los sufrimos, como el fenómeno de la inflación, como la pérdida de ingresos, y que no la podemos explicar. Y no la podemos explicar porque los tipos nos cuentan la mitad de las cosas. Lo que ellos llaman verdad son verdades a medias. No nos cuentan toda la verdad. Nos cuentan la verdad que les conviene a ellos. Pero, por ejemplo, no escucho a ninguna economista liberal decir que los bancos están ganando fortunas de miles de millones de dólares sobre el mecanismo sencillo de retener nuestro dinero, sea en cuenta corriente o en cajas de ahorro o plazos fijos, dárselos al Banco Central y que el Banco Central le pague más del 60% de tasa de interés. Y ellos solamente nos pagan por los plazos fijos, no por lo que tenemos en cuenta corriente o en caja de ahorro, nos pagan el 30 y pico %, con lo cual ganan miles de millones de dólares sin hacer nada, simplemente con una ínfima transacción financiera. Todo esto con gráficos lo vamos a tratar de explicar el día 30 de marzo, porque de lo contrario no entendemos lo que le pasa a la Argentina. No entendemos por qué si vamos a tener una cosecha tan extraordinaria, finalmente esos resultados van a quedar nada más que para los sectores del campo, que bienvenido sea, que tengan una excelente cosecha y que puedan cambiar sus camionetas y mejorar su calidad de vida, pero no vamos a ver que tenga una repercusión sobre toda la Argentina. Y no va a tener una gran repercusión. ¿Por qué? Porque una parte de todo eso siempre va a la deuda. La deuda, esa maldita forma
de oprimir y de saquear a los argentinos, que se ha constituido hace 4 décadas y que todavía nos sigue desangrando. Tenemos a alguien en línea. Hola. Sí, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo Uy, te va? qué gusto hablar con Jorge Costas, Bueno, amigo, gracias, vecino de Aedo, comerciante, militante del GEN. Bueno, Jorge, ex concejal aquí en Morón, o concejal mandato cumplido, podríamos decir. Sí, señor. Pero su mayor Sí. cualidad es ser una muy buena persona, comprometida con el interés nacional y bueno, con los mejores sentimientos que pueden habitar entre los argentinos. Así que, Jorge, yo te quería preguntar, porque recibí de parte tuya Sí, señor. un correo electrónico para una conferencia de prensa y por un documento. Yo no conozco el documento, pero me gustaría que nos cuentes un poco sobre esa conferencia de prensa y sobre el documento. Sí, cómo no. Mira, nosotros estamos trabajando varios movimientos sociales y yo estoy incluido dentro de el Foro en Defensa de la Producción y el Trabajo de Morón, que hace 2 largos años, 3 años, realmente lo hemos constituido a instancia del derrumbe que sufrimos en nuestras economías a través de los costos de los servicios públicos. En este caso estamos trabajando distintas instituciones, movimientos sociales, digamos, cámaras comerciales y también el movimiento obrero, representado por distintas organizaciones presentes acá en Morón. Entonces, en realidad vamos a hacer la presentación este próximo jueves a las... estaba buscando la dirección exacta. Yo te la puedo dar, Poeta, Sarmiento claro. 1034. Exacto, Sarmiento 1034, Morón. el día jueves próximo, Ujú. en el cual este documento esboza la gran preocupación que tenemos todos los sectores de la producción y del trabajo, de la educación, de la cultura, de los mayores ya jubilados y con la precaria asistencia, con ese salario que es realmente vaciado de bienes como para sostener una vida digna después de haber trabajado muchos años. Entonces, en este documento ponemos una cosa que me parece muy importante y que reivindica el sentido de la patria, que es el hogar, el lugar donde nos desarrollamos, donde construimos nuestra vida, nuestra familia, se forman nuestros hijos, se forman los nietos y las futuras generaciones. Entonces, creo que estamos en un momento de quiebre, en una situación muy compleja, muy débil y con muchas incertidumbres frente al modo de salir de esta realidad. Lo único que creo que tengo claro y que me parece que es estando unidos, estando agrupados y manifestando con nuestra palabra, con nuestra voz, la necesidad que tenemos los sectores que somos los que producimos y trabajamos todos los días, que no nos hemos vencido, que no nos han vencido, más allá de una cultura dominante que busca de alguna manera una metáfora con un nuevo paradigma. Bien, bien. Bueno, sí, no nos van a vencer así nomás, ¿eh? ¿Sabés que este miércoles, o sea mañana, sí, 20 de marzo a las 14 horas en el recinto de sesiones del el Honorable Consejo Deliberante de Morón, habrá un homenaje al doctor Hipólito Solari Irigoyen? ¿Sabías esto? Sí, me enteré. No es más que me enteré y voy a hacer lo posible por estar presente porque me parece que, bueno, una persona que ha luchado por los valores, por los bienes de ese sentido ético de la vida, el ser y el hacer. Hoy se desnaturaliza lo de una moral relativa y poco creíble cuando desde la cúspide del poder que en este momento
se muestra. Podemos analizar la última conferencia o charla que se edita a Argentina del presidente, cuando yo hablo la moral relativa, criticar a su origen, a su linaje, desde un lugar ahora de ser defensor de la corrupción, de buscar justamente y señalar. Y a mí me parece que lamentable fue eso, ayer lo dijimos. Contrapuesto, digamos, de Hipólito Solari Yrigoyen, su magnitud, su momento, donde era la lucha desde un lugar de valores, donde los valores, la dignidad, la autodeterminación, la autonomía y proteger al más vulnerable, estos son los derechos básicos de la vida humana. Así es. Y bueno, para mí es realmente un placer que el Consejo Deliberante de Morón le haga a quien yo conozco, a Hipólito Solari Yrigoyen, sí, que fue el que sufrió la primer bomba de la AAA en la Argentina. Sí. En el 21 de noviembre de 1973. Sí, y en su estudio, junto con otros también abogados de Morón, Marcos DiCaprio, y otros tantos, que Mario Amaya, Sergio Caracachov, bueno, en ese momento hombres honestos y dignos que defendían los derechos humanos y la amenaza que representaba justamente la represión de una dictadura que ya nos olvidamos, por suerte, pero también para que te recuerdo que no era la dictadura en ese momento, Bueno, la AAA era. Por eso te digo, en momentos de la dictadura, correcto, y en momentos de una democracia retrógrada. Así es. Y hoy nos está sucediendo lo mismo en nuestra propia existencia. Y bueno. Jorge, siguiendo con casi te diría con un cronograma de actividades, sí. También he recibido, y me gustaría que, a ver si, supongo yo que digamos de ustedes, del GEN, porque coordina Margarita Stolbizer, un ciclo que se llama Argentina, Estado, Ética y Sociedad, el futuro del trabajo y la producción, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la Universidad UCES, que es en el jueves 21 de marzo, a las 18:30 horas, en Paraguay 1338, participa Eduardo Levi Yeyati, Alicia Siciliani, Andrea Almenta y José Ignacio de Mendiguren. Bueno, así es. ¿Qué tenés para contarnos sobre este tema, este ciclo, que me parece la verdad que... Bueno, este ciclo fue iniciado el año pasado con protagonistas de la Argentina, del mundo cultural, de la política, de la economía, para, bueno, hablar justamente de lo que es el cambio y la transformación que nosotros pensamos debe tener este país y la democracia. Y yo creo que los actores políticos, empresarios, estudiosos de la economía tienen un ámbito en esa presentación y ese ciclo, que se continúa con otras charlas que está llevando a cabo Margarita Stolbizer para encontrar una síntesis de la construcción que nos debemos ocupar para construir este querido país. Mejorar la economía, mejorar las relaciones comerciales, de producción, dejar de politizar la justicia y judicializar la política, lo cual es una cosa que la democracia ahí está fallando, y debemos construir realmente un entramado y un camino real para que esta vida sea vivible y estar nosotros apreciando el vivir en un país que deseamos construir, ¿no? Bueno, Jorge, te agradezco mucho esta salida al aire y bueno, espero que nos estemos viendo durante esta semana en alguna de estas actividades.
seguramente en alguna de estas, y bueno, y para tratar de un poco señalar que la economía es la que construye la vida y genera trabajo para la felicidad de los pueblos, y no otra cosa, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo y nos vemos. Gracias. Un abrazo, Luego, Jorge. Hemos hablado con el concejal mandato cumplido, Jorge Costas, de aquí, de Morón. Si me das un pequeño y volvemos rápidamente. Hola. Sí, dame un segundito. Estamos ahora acá en La Brújula, hablando con alguien con quien ya hemos hablado, que es el doctor Grossenbacher, que un especialista, un hombre de punta en la ciencia médica argentina. Y bueno, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Gracias por tus palabras. Acá estamos viendo las novedades que hay en el tema que yo desarrollo, es diabetes, y en la parte hay novedades tanto en lo científico como en lo asistencial o sanitario o económico también. Bueno, te imaginas que es de sumo interés porque es una enfermedad que afecta a muchísima gente. ¿Y qué novedades tenemos sobre este tema que tan mal se ha llevado con tanta gente, no? Sí, ya que mencionaste la gente en Argentina con diabetes, es aproximadamente cercano al 10%. Creo que ha superado, digamos, según la próxima encuesta nacional de factores de riesgo, que va a dar esa data con precisión, pero está alrededor del 10%, un poco más. O sea que son más de 4 millones. Exactamente, más de 4 millones de personas padecen diabetes, y de estos, de este número de pacientes o de ciudadanos, un 10% son insulino dependientes. Es decir, cerca de 400.000 individuos que requieren de un tratamiento muy costoso para lo que implica controlar la diabetes, controlar la glucemia y evitar las complicaciones a largo plazo. Claro. Para lo cual necesitan de resolver dos situaciones de carencia. Uno es que el páncreas de las personas con diabetes tipo 1 no registra los valores de glucosa, por lo tanto el paciente lo tiene que hacer a través de sistemas de control de glucemia capilar, y el otro problema que carece es no secretar insulina. Entonces debe aportarla en forma externa. Y esa situación durante muchos años, podríamos decir de la década del 80, se fue mejorando gracias a la superación del desarrollo de los sensores, de los medidores de glucosa, de glucemia capilar. Pero desde hace aproximadamente 20 años comenzó el desarrollo de los sensores de glucosa. Es decir, son dispositivos electrónicos que están debajo de la piel y que van midiendo en forma continua la glucosa, y el paciente puede conocer esos valores en forma continua. Ah, mira, ¿y dónde lo mira ese valor? En un dispositivo hay sensores que se llaman con sistema flashing, que es como un medidor de glucosa, pero que cada vez que lo acerca al medidor, al sensor que está colocado en la piel, que es un dispositivo externo con una agujita que penetra hasta el subcutáneo, y con un pegamento que permanece allí durante 14 días, y al acercar el medidor lee el valor de glucosa subcutánea. O bien hay pacientes que tienen una bomba de insulina y un sensor de similares características también, que está con una aguja colocada en el tejido subcutáneo y que le comunica a la bomba el valor de glucosa, y por lo tanto el paciente puede ver en una pantalla en forma permanente qué valor de glucosa tiene. Desde hace 20 años el desarrollo de estos sensores fue creciendo, incluso se fue haciendo más accesible, más prolongado el tiempo de lectura de la glucosa del sensor, y hoy en día, por ejemplo, y en nuestro país contamos con sensores que pueden medir 14 días la glucosa, un solo sensor, y el paciente conocer en cualquier momento del día, sin pincharse el dedo, no solo qué valor de glucosa tiene, sino qué tendencia de glucosa tiene en ese momento. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer si ve que, por ejemplo, va muy alta la glucosa? ¿Qué debería hacer? Bueno, o muy baja. Eso es lo interesante.
si por ejemplo antes de dormir el paciente mide la glucosa, visualiza la glucosa del sensor y está en 200, puede además ver lo que se llama la tendencia de la glucosa, que es una flecha que si va para arriba implica que está subiendo y puede colocar una mínima cantidad de insulina para bajarla. Y si está la flecha hacia abajo y tiene 200 el valor del momento, implica que está bajando, por lo tanto el paciente no hace nada porque ya va hacia la normalidad. Claro. Es decir, claramente le marca al paciente lo que tiene que hacer, la conducta más correcta en base no solo a la glucosa, sino también a la tendencia que tiene esta misma y por lo tanto el problema que le va a ocasionar o por hiperglucemia o por hiperglucemia. Claro. De esta manera, digamos, ha mejorado los resultados de los pacientes medidos a través de un laboratorio que es el más importante, que todos los diabéticos tienen que conocer, que el parámetro que determina si está bien o mal controlada su diabetes principalmente es la hemoglobina glicosilada, que debe estar alrededor de 7% para decir que tiene su diabetes bien controlada. Hasta 8 podríamos decir que es un buen control, más de 8 ya es un riesgo de complicaciones a largo plazo, y si lo tiene entre 6 a 7 al valor de hemoglobina glicosilada, tiene asegurado una protección de las complicaciones. Entonces, con estos sensores se ha logrado alcanzar mejores hemoglobinas glicosiladas y los costos de estos sensores hoy en día son menores a los costos de las tiras reactivas. Ah, mira. Y a raíz de la ley del diabético en el año 1999, a partir de la misma se obliga, porque entra en el PMO, en la prestación médica obligatoria, que los sistemas de obras sociales prepagados deben proveer el número de tiras necesarias para los pacientes con diabetes tipo 1. Hoy en día, un tubo de 50 tiras cuesta 1.800 pesos. O sea, 3 tubos cuestan 5.400 pesos. Esto es lo que necesita por mes un diabético insulino dependiente para conocer sus valores de glucosa y en base a eso determinar la cantidad de insulina que se va a colocar. Los sensores hoy en día que aportan doble información, que no tienen que pincharse el dedo, que implica una mejor calidad de vida, que si no lo puede hacer el paciente, el familiar que está al lado puede escanear o puede pasarlo cerca y conocer el valor de glucosa también, tienen un costo más bajo, 1.700 pesos. Y sirve para 14 días. O sea, 2 sensores cuesta menos que 3 tubos de tiras. Esta realidad parece increíble, pero no logran ver los sistemas de obra social y prepago para, en vez de cubrir tiras, cubran los sensores de glucosa. Claro. Y que de esta forma le dan mejor prestación al paciente, ahorrarían dinero, desde el punto de vista sanitario, de menos riesgo de complicaciones a largo plazo, menos riesgo de hipoglucemias también, que son las situaciones clínicas más temidas por los pacientes. Pero no se logra visualizar desde los sistemas de obras sociales y prepago que es una realidad que conviene al paciente y también le conviene al sistema. Claro. ¿Y esto por qué no existe, digamos, algún evento médico en el cual se trate este tema y cuya participación permita que esta información se difunda a todo el sistema para que tanto prepagas como obras sociales puedan incorporarlo? Claro, hay un comité asesor del Ministerio de Salud de la Nación en la cual se encuentran presentes o representadas distintas asociaciones de pacientes, de médicos e incluso el mismo ministerio, comisión de la cual yo formo parte también como representante de la APDI, la Liga Argentina de Protección al Diabético, pero que, bueno, la última reunión que tuvimos fue en diciembre del 2017, y ahí se pactó, digamos, en ese momento los sensores recién llegaban y lo pospusieron para un análisis posterior, pero bueno, ya llevamos de la primera reunión de septiembre del 2017 ahora casi un año y medio, y no tenemos continuidad en esas reuniones donde ahí podemos plantear
y para que los que estamos en el área científica o asistencial, porque llamamos los estudios correspondientes que evalúan contundentemente los beneficios, desde lo médico e incluso también desde lo económico. Efectivamente. Te hago una pregunta para quienes nos pueden estar escuchando e ignoran si tienen diabetes. ¿Qué tiene que hacer una persona para saber si sufre diabetes? ¿Tiene que ir a un hospital? Aquel que no tiene la cobertura, aquel que es una parte importante de nuestra población. Claro. Sí, claro. De hecho, de los 4 millones de pacientes diabéticos digamos que sabemos que existe, alrededor de un 30 o 40% la tiene y desconoce que lo tiene. Mira la importancia de tu pregunta. Mira. Esto es así porque, bueno, hace falta una campaña, por un lado, de introducción de los síntomas que hacen sospechar que una persona tenga diabetes. Por ejemplo, orinar mucho todo el día y la noche, y tomar mucho líquido, porque justamente pierde la capacidad de regular el valor de glucosa, y la glucosa que en sangre se acumula, luego se elimina en orina y arrastra todo el agua, el líquido, y el paciente se deshidrata, para lo cual tiene que tomar mucho líquido también. El síntoma de orinar mucho y tomar mucho líquido es lo más característico que hace pensar en diabetes. Bien. De allí, digamos, tener el acceso hoy en día en cualquier centro de salud comunitario o clínica, hospital público, digamos, acceder y hacer un valor de glucemia, si esta es mayor de 126 en ayuna, ya es criterio de diagnóstico de diabetes, si lo hacen 2 ocasiones. Pero si en el transcurso del día, con ayunas o sin ayunas, tiene más de 200, también hace el diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, una campaña de difusión de los síntomas, más una accesibilidad rápida, sencilla, a corta distancia de un centro de salud comunitario, permitiría llegar a un diagnóstico más precoz, más temprano de la enfermedad, y en consecuencia evitar a largo plazo que los diagnósticos a veces coincidan con la aparición de complicaciones de la diabetes. Es decir, hay personas que cuando son diagnosticados como diabéticos ya tienen una úlcera en el pie, tienen hemorragias en la retina, y esto es tan alto como el 20 al 25% de las personas con diabetes en el momento del diagnóstico ya presentan una complicación. Claro, que es lo que por deberíamos... Eso es tan importante esto, unirlo, por ejemplo, a un diseño de centros de salud comunitarios en una ciudad. Nosotros, te doy un ejemplo, en Capital Federal, Comuna 5, tiene 197.000 habitantes, tiene solo un centro de salud comunitario. No alcanza. No alcanza, digamos. Si bien tiene 2 o 3 hospitales públicos, es diferente la necesidad de la accesibilidad rápida, temprana, cercana, digamos, a un centro de salud. Esto debería haber una proporción mucho mayor. Por la cantidad de habitantes que tiene Capital Federal, deberíamos tener más de 100 centros de salud comunitarios aproximadamente, para acceder a este tipo de medicinas preventivas, de controles de presión arterial, de embarazo, de vacunación, de una serie de instancias de que el ciudadano sabe dónde ir a buscar una atención médica rápida y preventiva. Claro. Ahora, te hago una pregunta referida a las cuestiones económicas. Un sistema de salud que va en busca de la persona en lugar de un enfermo que va en busca del hospital. Es decir, la promoción de la salud y la prevención, ¿no resulta a la larga más barato que actuar sobre la enfermedad? Correcto, sí, diabetes es la enfermedad más ejemplar en ese sentido. Es una enfermedad que si uno la diagnostica temprano responde a cualquier medicación efectivamente y evitas el desarrollo de las complicaciones crónicas a largo plazo. Si los primeros 10 años de diabetes están con hemoglobina glicosiladas en promedio menores a 8, hay ausencia de complicaciones crónicas a largo plazo. Es decir, todo lo que se haga antes y se controle
previamente, digamos, a las complicaciones, puede evitar todo tipo de lesiones crónicas de la diabetes. Hoy en día la expectativa de vida de las personas con diabetes igualan, digamos, a la de las personas sin diabetes si las condiciones de control metabólico son, como las que dije, una glicosilada menores de 8. Hay un estudio de a 30 años en Estados Unidos, diabéticos tipo 1, comenzó en el año 83, y la lectura de los índices de mortalidad y complicaciones de la diabetes se hizo en el año 2013 a 30 años, y si el promedio de las glicosiladas era menor de 8, tenían igual e incluso podían tener menor mortalidad que las personas no diabéticas. Mira. ¿Por qué motivo? Porque durante 30 años, un bien controlado, se hacía, además de los controles de hemoglobina glicosilada, fondo de ojos, ergometrías, análisis del colesterol, ácido úrico, orina, claro. Perfil lipídico. Entonces uno tiene tan controlado al paciente que puede detectar otras morbilidad, otros problemas de salud mucho más tempranamente. Luis, te hago la última pregunta porque se nos va el tiempo. Sí. ¿Es la diabetes es hereditaria y cómo se hereda, digamos, de padres a hijos, si la madre, el padre, y la otra, ¿puede emerger la diabetes fruto de un estrés, por ejemplo, una situación de estrés o un modo de vida determinado o de consumo excesivo? ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, hay distintos tipos de diabetes. La diabetes tipo 2 es la más heredable, es la que está asociada a la obesidad, al sedentarismo, a una alimentación occidental inadecuada, con poca fibra. Ese tipo de diabetes es muy heredable. Se hereda la predisposición. Es decir, tengo un padre o una madre, o los dos, en el peor de los casos, yo tengo chances, y si además tengo una vida sedentaria y con una mala alimentación que me lleva al sobrepeso y la obesidad, la probabilidad de que sea diabético es muy alta. Y la diabetes tipo 1, que es la diabetes que requiere de insulina, que no está asociada a un cambio de hábito, sino a una predisposición genética y a un factor ambiental que aún no se conoce, que tal vez sea un virus, las investigaciones van más hacia esas líneas, desencadena un mecanismo inmunológico que hace destruir la célula beta productora de insulina del páncreas. Esta diabetes es menos heredable, depende más de factores externos. Claro. Y por otro lado, el estrés actúa como un gatillo para cualquiera de las diabetes. Una situación de estrés genera una demanda alta de insulina, que si es un individuo que ya viene con una genética predispuesto a fallar el páncreas, va a fallar el páncreas frente a un nivel de estrés cuanto más alto, peor. Claro. Bueno, Luis, sé que quedan muchas cosas pendientes, pero el tiempo dicen que es tirano. Qué frase esa, ¿no? Sí, no, es muy interesante y con mucho gusto continuamos hablando de esto. Pero desde ya que te vamos a volver a molestar, te agradezco muchísimo esta intervención. Vamos a tratar de segmentarla del programa para poder difundirla también, porque yo creo que es de enorme utilidad para la comunidad. Así que muchísimas gracias. No, al contrario, Mario, saludo a toda la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Luis Grossenbacher, realmente un especialista y un hombre de jerarquía profesional, científica, en el área de la medicina y en particular en el tema diabetes, de manera que, bueno, espero que haya sido un aporte para todos y cada uno de ustedes. Bueno, aquí ha llegado la hora de retirarnos, le tenemos que dar el programa a Paco, que viene con música española, y desde ya, bueno, nos despedimos de toda nuestra audiencia, que espero que continúen en Radio La Luna AM 1140, y nosotros nos volvemos a encontrar el lunes 25 de marzo a las 12 horas por esta misma frecuencia. Hasta el lunes.